Hola, hola, ¿qué tal hermanos queridos, amigos? ¿Cómo están ustedes? Una vez más, un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, les saluda muy cordialmente. Ya terminando el mes de abril, en este otoño del 2023, bueno, muy contento de saludarles. Hoy día quiero hacer una pequeña reflexión de algo que estuvimos hablando hoy día en nuestro programa de radio. Recuerden que por muchos años yo estoy haciendo radio, un programa que se llama La Biblia Dice, y tenemos por misericordia dos radios que son propias de nuestro ministerio, una que ya se canceló completamente en el norte de nuestro país, en la ciudad de Iquique, y la otra que actualmente mantenemos, que es muy potente, una radio que es de más de 10.000 watts de potencia, 10 kilos, muy potente, que es la radio 600 AM, la ex radio monumental. Hoy convertida en radio de tiempos finales, y estuvimos hoy día hablando acerca de un tema que está muy relacionado con los tiempos finales. Bueno, aunque yo reitero que yo no soy escatólogo, llevo muchos años, hermano querido, en esto de la predicación de profecías bíblicas, y es impresionante cómo ante nuestros ojos, esta generación actual que nos ha tocado vivir, hemos podido ver y contemplar de una manera clara cómo las señales que antecederían al retorno del Señor Jesucristo por su iglesia se han cumplido. Cada día nos enteramos de cosas que están relacionadas con la parte sociológica y también con la parte ecológica, o sea, con todo lo que tiene que ver con esto de los terremotos, erupciones volcánicas, fenómenos naturales que se están dando, recalentamiento global del planeta, el debilitamiento de los polos y tantas cosas que están relacionadas también con la humanidad, con el ser humano, y con toda esta gran cantidad de leyes que en diferentes partes, especialmente de Occidente, se están aprobando o se están legitimando las conductas antinatura. No vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de cómo el espíritu del anticristo, en 1 San Juan capítulo 4, versículo 3, la Biblia habla del espíritu del anticristo. ¿Y qué es el espíritu del anticristo? Bueno, para poder entender qué es el espíritu del anticristo, tenemos que entender o explicar brevemente que el anticristo es un personaje que la Biblia no dice exactamente quién es, pero que aparecerá o emergerá en los tiempos finales luego del arrebatamiento de la iglesia al cielo, y que tomará el control del mundo entero y que estará dominado por un espíritu demoníaco, o sea que él lo va a entronar, lo va a colocar, lo va a poner. En el poder va a ser el mismo diablo, Satanás, así lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, dice que el dragón le dio grande poder y autoridad a la bestia, así lo menciona también Apocalipsis 13:1, al anticristo como la bestia, y en 1 San Juan 2:18 se menciona el anticristo, que es un título, nadie sabe exactamente quién es. Yo sé que hay muchos candidatos para poder colocarse esa corona del anticristo, eso es lo primero. Ahora, el espíritu del anticristo sería un espíritu demoníaco que pretende justamente ir pavimentando, preparando el camino para que el anticristo un día, ahora muy cercano, en aquel tiempo un poco más lejano, a corto plazo, pueda tomar el control del mundo entero, y así lo va a hacer porque Dios lo ha determinado en su palabra y lo ha profetizado y lo ha dejado escrito, de que vendrá un gobierno totalmente anticristiano, cumpliendo el Salmo 2, que llegará un momento en que los reyes, los príncipes y las grandes autoridades del mundo consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, un espíritu anticristiano, o sea, el mismo espíritu del anticristo, va a crear o va a meter en la mente, especialmente de las autoridades del mundo, un deseo de divorciarse absoluta y totalmente del cristianismo bíblico. Eso es un espíritu satánico, demoníaco, diabólico, que nosotros llamamos el espíritu del anticristo, que tiene justamente como pretensiones el establecer un nuevo gobierno mundial. Curiosamente, digo curiosamente así entre comillas, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, tiene justamente esta pretensión de establecer un gobierno único y mundial con una sola moneda mundial, o sea, un solo sistema financiero, con un solo ejército. Y una vez alguien preguntaba: pero si va a haber un solo ejército y no van a haber ejércitos rivales, opositores, ¿contra quién pelearía ese ejército? Y bueno, la respuesta la daban de la misma ONU, de la NASA también la han dado, de que hay que preparar un ejército mundial en el caso que en algún momento fuéramos invadidos por seres extraterrestres, lo que algunos llaman los platillos voladores, y que este ejército único, el ejército de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, estaría dispuesto a enfrentar a esta invasión de platillos voladores, ¿no es cierto?, o marcianos, o toda esta gente que está relacionada con el tema de la ufología. Bien, ahora, recordemos que el anticristo no va a gobernar solo, y eso es una de las cosas que usted debe entender. Por eso se están dando estos fenómenos actuales de este extraño espíritu de unidad que existe entre los credos, y todo este espíritu que se le llama el espíritu ecuménico.
lo que algunos llaman el diálogo interreligioso, porque yo explicaba hace algunos posteos atrás que claro, como las religiones que se están uniendo para formar y crear una religión poderosa, potente, muy fuerte, saben que dentro del mundo cristiano, especialmente el mundo cristiano evangélico pentecostal fundamentalista, se rechaza mucho el tema o la idea del ecumenismo. Cambiaron el nombre, en el fondo no cambiaron la idea, cambiaron solamente la forma, pero no el fondo, y han creado lo que ellos llaman el diálogo interreligioso. Esto de unir los credos, de unir las religiones, y ya vamos a hablar de la URI, ya vamos a hablar de eso, hoy día lo expliqué en detalles en el programa de radio, pero quiero mencionarle que esto de la unidad de los credos nació hace muchos años. De hecho, en el año 1910, siglo pasado, en Edimburgo, se creó el Consejo Mundial de Iglesias, CMI, de sigla CMI, que es el órgano oficial del movimiento ecuménico de las iglesias protestantes o evangélicas apóstatas que se tienen que unir y que pretenden después unirse al catolicismo romano y unir todos los credos, testigos de Jehová, adventistas, mormones y todos los que supuestamente creen en la Biblia, para crear una superpotencia religiosa que unida al catolicismo romano pudiera lograr apalear, por así decirlo, paliar, detener, luchar, enfrentar los grandes problemas que la humanidad tiene. Escucha esta noticia, que es de hace poco. Hay un proyecto llamado House the One, o sea, hogar de uno. El proyecto House the One, proyecto que significa hogar de uno, es un lugar de encuentro, reflexión y oración conjunta. Esto se llama la Catedral de las Tres Religiones en Berlín y pondría su primera piedra en el 2021. Ya esto ya fue hecho, realizado. No le puedo mostrar la foto porque acá no se pueden ver imágenes, pero ahí están las imágenes si usted las quiere buscar. De hecho, búsquelo como la Casa de las Tres Religiones de Berlín. Búsquelo en el Google y ahí le va a aparecer bastante claro la noticia, como lo más normal del mundo. Incluso el mundo lo ve como algo positivo, como algo bueno, como algo loable, como algo muy altruista. La Casa de las Tres Religiones de Berlín pondrá su primera piedra en el 2021. Tras 10 años de preparación, el proyecto berlinés llamado House the One, una iglesia para judíos, cristianos y musulmanes, empieza trabajo de construcción el próximo año. Eso estamos hablando del 2020. Este proyecto es un lugar de encuentro, reflexión y oración conjunta para judíos, para cristianos y musulmanes en Berlín, que iniciaría su construcción a principios del 2021, después de un largo periodo de trabajo preparatorio. La obra es un desafío para sus fundadores en vista de los recientes ataques sangrientos de musulmanes. Durante más de 10 años se ha planificado, discutido y promovido en Berlín la idea de un edificio conjunto de las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. En enero del 2021 se empiezan a poner los fundamentos del edificio, como anunció el director administrativo de la fundación House the One, Roland Stoll. Así, después de algunos retrasos también por la pandemia, este proyecto toma forma en el corazón del antiguo Berlín. El anuncio lo hizo Stoll durante el primer consejo de administración de 20 miembros de la fundación House the One, presidida por el alcalde de Berlín, Michael Miller. Entre los 20 miembros se encuentran destacados representantes de las tres religiones, así como del mundo cultural de Berlín. El director del foro, del Museo Judío, del Teatro Alemán, el presidente de la Fundación de Patrimonio Cultural Prusiano y el director de la Casa de Cultura del Mundo. Esto es notable para la capital alemana, en donde hay pocos contactos entre las religiones y la cultura. O sea, promoviendo absolutamente el ecumenismo. Bueno, ¿y esto coincide con lo que dice la Biblia? Sí. En Apocalipsis, capítulo 17, el apóstol Juan describe las características de una religión prostituta, lo que se llama o se conoce como la Gran Ramera Babilonia, que yo sin ningún empacho digo lo que han dicho todos los grandes predicadores protestantes de la historia, y yo sin querer ser un gran predicador, sencillamente un sencillo predicador, puedo decir exactamente lo mismo. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la gran ramera del Apocalipsis, sin lugar a dudas. Pero la Iglesia Católica no tiene solamente la pretensión de tener la hegemonía del mundo, la dirección del mundo religioso, sino que la Iglesia Católica, sabiendo muy bien que el mundo musulmán lo ha superado en cantidades, quiere unificar estas tres religiones junto con todos los otros movimientos religiosos, porque logrando unir estos tres movimientos religiosos que llaman el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, van a formar una poderosa coalición, y es indudable que los grupos más pequeños no se quieren quedar, ¿no es cierto?, rezagados, y ellos creen que inevitablemente se van a tener que unir a este movimiento. Y escuche,
La religión católica pretende esto que se llama una especie de fusión de religiones, sincretismo religioso, ecumenismo, unidad, como usted lo quiera llamar, pero el propósito es que la cabeza de este sistema religioso sea el Papa. Curiosamente, la Gran Ramera menciona que ella, ¿no es cierto?, está montada sobre una bestia. Esta mujer, esta prostituta, esta meretriz, llena de joyas, que tiene un cáliz de oro en la mano, cáliz de oro que es el símbolo de la misa, que lo explicábamos hace algunas semanas atrás en un estudio que hice de las temáticas que doy sobre derribando mitos católicos. Pero veamos algo más que está muy relacionado con todo esto, y esto lo que a mí me produce, no sé si decir pena, rabia, impotencia, pero hay un sentimiento de preocupación muy grande, porque veo que los líderes, no digo todos, pero un sector bastante considerable, no digamos que es un grupo minoritario, si no sería, bueno, uno diría mal de mucho consuelo de tontos, si son pocos los que ignoran este tema, bueno, dejémoslo ahí en esa ignorancia supina, en ese ignorantismo, en ese iletrismo, como algunos le han llamado, pero no, el problema es que la mayoría de los líderes, incluso líderes de renombre, ignoran este tema, y otros que no ignoran están a favor del ecumenismo. Pero hay una gran cantidad de líderes y de hermanos dentro de nuestro universo evangélico pentecostal que ignoran esto. Yo no sé por qué no se preocupan de informarse, quizás creen que esto es una cosa carnal, que tenemos solamente que conocer de la Biblia. Indudablemente que tenemos que conocer de la Biblia. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a defender si no tenemos conocimiento de nuestra fe? Tal como enseña Judas, verso 3. Pero escuche, grupos radicales de la nueva era se reúnen en la ONU. La ONU es la Organización de Naciones Unidas, que me parece que en un principio se llamaba Liga de las Naciones, que nació después de terminada la Segunda Guerra Mundial para garantizar la paz del mundo y para que nunca más el mundo tuviera que enfrentar una guerra tan catastrófica, tan terrible, tan espantosa y tan destructiva como fue la Segunda Guerra Mundial, que costó la vida de más de 60 millones de seres humanos en un poco más de 6 años. Septiembre del año 1939, que comienza oficialmente la Segunda Guerra Mundial y que termina con el lanzamiento de las 2 bombas atómicas de parte de los americanos sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, que fue en agosto del año 1945. Escuche esto. Grupos radicales y de la nueva era se reúnen en la ONU para crear una religión mundial. O sea, totalmente coincidente con lo que estamos diciendo y con lo que enseña la Biblia en Apocalipsis 17 y esta cuestión de la unidad de todos los credos. En el otoño del 2014, es decir, hace un poco más de 9 años atrás, se realizó una reunión de líderes en la sede de la Organización de Naciones Unidas, o sea, en la ONU que está en Nueva York, que se llamó Cumbre del Milenio. Cumbre del Milenio. El propósito de esta cumbre fue proponer los nuevos roles de la ONU para el nuevo siglo, el siglo actual. Hubo distintas reuniones de líderes mundiales de sectores empresariales y políticos, así como del sector religioso. Y quiero llamar su atención sobre esto. Tanto de las 5 religiones mundiales como de varias religiones más pequeñas. Se unieron por lo menos 5 grandes religiones, obviamente entre ellas está el islamismo, el catolicismo, el protestantismo, ¿no es cierto?, y el judaísmo. En el centro de toda esta actividad hay un movimiento relativamente nuevo y todavía poco conocido que se llama la Iniciativa para las Religiones Unidas. O sea, las siglas Iniciativa para las Religiones Unidas, Iniciativa I, Religiones R, Unidas U, es la URI. ¿Ya? La URI. Se lee obviamente las siglas de inglés, URI. United Religion. ¿Ya? URI. Según el periodista Lin Pen, la URI, que es, repito, el movimiento de Iniciativa para las Religiones Unidas, que es un movimiento obviamente en favor del ecumenismo, de la creación de una sola religión universal, está activa actualmente en 58 países, en todos los continentes y en 33 de los 50 estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta organización no es tan nueva como algunos podrían pensar. Lo que pasa es que todos estos grupos como los masones, los Illuminati, la Comisión Trilateral, el Club de Malta, se formaron hace muchos años. Lo que pasa es que estuvieron muy escondidos y ellos dicen que en estos últimos 10 años, especialmente en la última década, fue el momento para poder sacarse la careta, salir detrás de las bambalinas, detrás de las cortinas y presentarse tal como son. Bendito sea el Señor. Entonces, esta organización, la URI, que es una organización totalmente ecuménica, fue fundada en el año 1995 por
por William E. Swing, que es un obispo de la iglesia episcopal. ¿Cuándo no? Si los episcopales, los anglicanos, los luteranos son totalmente apóstatas. Eso están más cerca de Roma que de Cristo. Los documentos de la URI, no se olvide que esta es la sigla URI, la llaman una, así lo dijeron ellos, comunidad global dedicada a la promoción de una cooperación continua y diaria entre las distintas religiones, o sea, a unirla, a hacer amistad, a hacer concordato, coinonía, transar, unir las religiones, para poner fin a la violencia religiosa y para crear culturas de paz, de justicia y de curación de la tierra y de todos los seres vivientes. Los líderes de la URI tienen la intención de crear, comillas, una asamblea permanente de la estatura y la visibilidad de las Naciones Unidas, donde las religiones del mundo y las comunidades espirituales se reúnan diariamente. Cierre de comillas. El presidente de la URI, reverendo Charles Gilbs, describe esta organización como una entidad inclusiva, inclusivista, que une a todos caen ahí, y descentralizada, un socio espiritual de las Naciones Unidas. Oiga la frase, hermano querido, pastor, evangelista, predicador, dice el actual presidente de la URI, porque el fundador de la URI fue el reverendo William Swing, obispo de la iglesia episcopal, pero actualmente el presidente de esta organización, la URI, el reverendo Charles Gilbs, describe o explica que esta organización sería inclusiva y descentralizada y que sería un socio espiritual de las Naciones Unidas. O sea, los dos grandes poderes que se van a unir justamente en los días de la gran tribulación. El anticristo, que representaría al poder temporal de la política, y la gran ramera, que representaría al poder temporal de la religión. En Amós, capítulo 3, verso 3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Si están uniéndose las religiones, porque están de acuerdo, porque han traicionado a Cristo, porque han traicionado la fe, porque han dejado de darle importancia a la doctrina. Las posturas de la URI van más allá de lo religioso y se pronuncian sobre los temas políticos más controversiales de hoy, incluyendo el apoyo al control demográfico y al ambientalismo extremista. O sea, la URI tiene el mismo pensamiento que tiene el Club de Malta, la Comisión Trilateral, el Club Bilderberg, los masones, los Illuminati de Baviera, Bill Gates, Soros, los grandes ricos del mundo. Es que el mundo está muy poblado, hay mucha gente, esto se le llama explosión demográfica, y que de alguna forma hay que disminuir notoria y considerablemente la cantidad de seres humanos en el mundo. Ya vamos a hablar de eso. Sigamos. La URI también sostiene una postura libertina, obviamente, con respecto a la sexualidad. El presidente y el vicepresidente de la URI han firmado un nuevo documento titulado Declaración Religiosa sobre Moral Sexual, Justicia y Curación. El documento fue redactado por la organización Proaborto, la llamada SEICUS, Consejo de Información y Educación Sexual de los Estados Unidos. Todos están a favor del aborto, el matrimonio homosexual, aborto libre obviamente, la eutanasia, la despenalización de la marihuana, el matrimonio entre personas del mismo sexo, que las parejas lésbicas homosexuales adopten niños, lo mismo, ¿ya? La declaración se opone al crecimiento demográfico insostenible, o sea, están en contra de que sigan haciendo tantos niños, y apoya el matrimonio entre homosexuales. ¿Por qué usted cree que lo apoya? Porque si se casan hombres con hombres no van a poder procrear. Si se casan mujeres con mujeres no van a poder tener hijos. La anticoncepción, o sea, evitar los hijos, y el aborto, que si los hijos llegan a engendrarse, los maten. Si usted se da cuenta, los tres propósitos, matrimonio entre homosexuales, la anticoncepción y el aborto, son conceptos para parar o frenar el crecimiento numérico de la población. Lipen, que ha reportado sobre el desarrollo de la URI, desde sus comienzos cree que esta organización constituye un esfuerzo en pro de la creación de una nueva religión mundial. No tienen empacho en decirlo. Penn informa que en el año 1995 los líderes de la URI, cuando fue creada, dijeron que el mundo avanzaba hacia la unidad en términos de una economía global. O sea, la marca de la bestia, el sistema financiero que se va a aplicar en los días de la gran tribulación. La gente va a ser marcada con una marca o en la mano derecha o en la frente, que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia, que es el 666, que va a ser aplicado o puesto en la mano derecha o en la frente. Y que muchos dicen que podría ser el famoso microchip o biochip que se va a colocar o ya se está colocando
en forma subcutánea, o sea, debajo de la piel. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude y podamos tener firmeza en esta postura, porque estamos aparentemente, hermanos queridos, quedando muy solos, pero Dios es con nosotros como poderoso gigante. Bueno, entonces el señor Penn informa que en el año 1995 los líderes de la URI dijeron en esos años que el mundo avanzaba a pasos agigantados hacia la unidad en términos de una economía global, unos medios de comunicación social globales y un sistema ecológico global. Todo lo que hoy día se está hablando así abiertamente y se está promocionando y se ha convertido en una especie como de fin, de propósito, de meta, ¿no es cierto?, a como dé lugar de parte de estos líderes de la URI, de la ONU, ¿no es cierto?, de la OEA, de la Comisión Trilateral y de todos estos grupos. O sea, el fin justifica los medios. Dicen ellos que lo que faltaba era un alma global, tener una especie como de sentimiento por el globalismo. Lo que más preocupa a los que sostienen una fe ortodoxa es el fuerte énfasis y la representación de la ideología de la nueva era. O sea, aquí está metida la nueva era. La nueva era, justamente, que se llama así, es el nuevo paradigma, o sea, una nueva forma de crear un mundo distinto, recrear una sociedad diferente. En el fondo, hacer que el hombre tenga una vida robótica, que el hombre no tenga prácticamente sentimientos y que el hombre esté al servicio del hombre. Que en realidad, aunque se habla de una religión humanista que va a estar al servicio del hombre o del ser humano o de la humanidad en sí, que no es lo mismo que el humanitarismo. El humanismo no es lo mismo que el humanitarismo, porque el humanitarismo tiene que ver con un sentimiento de amor, de cariño, ¿no es cierto?, de misericordia hacia el prójimo que sufre. Pero el humanismo es otra cosa, es colocar a Dios en la periferia o hacerlo desaparecer llanamente y colocar al hombre en el centro de la atención, lo que se llama la creencia antropocéntrica, el hombre es centro de todo. Esto lo enseña la nueva era, y la URI lo cree también. Muchos de los proponentes más fuertes de la URI se conocen por ser escritores e ideólogos precisamente de la nueva era, como por ejemplo Robert Miller, funcionario de la ONU, y el escritor popular Neil Donald Walsh. El apóstol Pablo, en la segunda epístola que le escribe a los Corintios, en el capítulo 6, verso 14 al 18, dice: no os unáis, contrario al ecumenismo, contrario a lo que cree la URI, contrario a lo que están haciendo en Berlín con este templo que están creando para unificar las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Pablo no pensaba igual. La Biblia nos dice eso. El apóstol Pablo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta pregunta retórica tiene una sola respuesta: ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ninguna. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, y cita un pasaje del Antiguo Testamento: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos. Nos dice que nos unamos. ¿Qué opina de guardar el sábado? Dice el hermano Enrique. Nada que ver con el tema que estamos hablando, hermano. Nosotros nos guardamos el sábado, sí. El Señor del sábado es Jesucristo, pero ese no es el tema en cuestión. No creo que usted sea adventista que ande preguntando ese tema, porque los adventistas están más perdidos que el Chapulín Colorado en Disney World o Rambo en Hollywood. No, pues sí, estamos hablando de otro tema, no estamos hablando del sábado. Sigo. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos. Fíjese el llamado que hace. Muy parecido a lo que dice Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La URI y los que apoyan creen que una de las piedras de tropiezo, y escuche esto porque es muy importante, ¿qué pensamiento tienen los ecuménicos, los globalistas, los señores de la ONU, los masones, los Illuminati, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? ¿Qué concepción, qué pensamiento tienen ellos en relación a los cristianos evangélicos fundamentalistas, esos que no transan, esos que creen en lo valórico, esos que creen en el matrimonio tradicional, la familia tradicional compuesta por un hombre y por una mujer que procrean hijos, esos cristianos que están en contra del aborto libre, esos cristianos que predican abierta y claramente y tajantemente en contra del matrimonio de homosexuales o de lesbianas, que están en contra de que parejas homosexuales adopten niños, esos cristianos que abierta y claramente denuncian la monstruosa
y estúpida y anticientífica ideología de género. ¿Qué piensan ellos de nosotros? ¿O no nos toman en cuenta o no existimos? ¿O usted cree que ellos no nos han identificado? Pero por supuesto que sí. Ellos tienen una opinión, que es exactamente la misma opinión que dio la ONU en marzo del año 2020 en relación a los cristianos fundamentalistas. Y lo voy a leer. La URI y los que apoyan creen que es una de las piedras de tropiezo, o sea, uno de los impedimentos para que todo esto se cristalice, se haga realidad, se patente en la sociedad actual. De sus actividades es la presencia de los cristianos fundamentalistas, es decir, nosotros. Swin condena los conceptos tradicionales de la evangelización cristiana y sugiere que el proselitismo, ellos llaman a evangelizar, entregar un tratado, ganarse un alma para Cristo. Proselitismo, lo que decíamos ayer, que en Canadá, ¿no es cierto?, es un delito hacer, ellos no le llaman evangelismo, antes le llamaban proselitismo, ahora le llaman terapia de conversión. Está prohibido. Proselitismo, la condenación, el asesinato del dominio no van a ser tolerados en la zona de Religiones Unidas. Van a atacar a los cristianos fundamentalistas. Por su parte, Müller dice que la ONU debería dirigir acciones vigorosas, o sea, censurar, frenar contra el fundamentalismo religioso. Así que, hermano querido, ellos nos tienen identificados. Yo creo que esa también es una de las razones por las cuales hay tantos pastores que tienen temor. Porque decía una vez un gran conferencista chileno, el predicador, el pastor, el obispo, entre más gente tiene, entre más grande sea la torta a repartir, más miedo tiene de perderla. Pero los predicadores y los cristianos que son, digamos, fundamentalistas, que tienen conceptos claros, nos van a transar. Y lo otro, parece que tenemos la guerra perdida, y sé que muchos deben pensar así. No, pastor, si no hay nada que hacer, está todo escrito, no nos van a dejar de predicar, no nos van a dejar predicar en las calles de aquí a 10 años. Pero hermano, se olvida que mientras la iglesia esté aquí, el anticristo no puede tomar el control del mundo. Porque la Biblia en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, dice que hay quien al presente lo detiene, hasta que el Espíritu Santo y la iglesia se han quitado de en medio. Y entonces, una vez que el Señor Jesucristo saca a la iglesia de acá, se manifestará aquel inicuo, el anticristo. Por eso Juan desaparece de la isla de Patmos y aparece en el cielo en Apocalipsis capítulo 4, se abren los sellos en el capítulo 5 y comienza la gran tribulación básicamente en el capítulo 6, cuando ya Juan ha sido arrebatado antes al cielo. La iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación y por lo tanto el anticristo no puede tomar el control del mundo entero, el dominio del mundo entero, aunque me imagino que existe y que debe tener a lo mejor un cargo de mucha importancia, quizá en la ONU, no sé, en la Comunidad Europea, pero de que debe ser un político prominente, inteligente, muy preparado y desarrollado. El anticristo, por supuesto que debe ser, y creo que existe, pero nadie puede decir de los cristianos quién es, porque no se pueden manifestar. No se pueden manifestar hasta que la iglesia sea quitada de en medio. El único pueblo, lo digo yo en mis predicaciones permanentemente, queridos hermanos, amados pastores, el único pueblo que tiene una promesa de ser quitado de en medio, según Apocalipsis 3.10, según 1 Tesalonicenses 1.10, según San Juan 14, verso 1 al 3, según Mateo capítulo 24, versículo 40 al 42, según Romanos 5.9, según Hebreos 9.28, es el pueblo cristiano evangélico. Nosotros no somos ecuménicos. Nosotros creemos en la unidad de los cristianos, de los pastores de sana doctrina, pero nosotros, nuestro ministerio en particular, jamás va a tener ningún tipo de encuentro, un desayuno, un almuerzo, una velada, una cena con los fundamentalistas islámicos o con los judíos o con los católicos, porque nosotros no creemos en el ecumenismo, somos antiecuménicos, creemos que el ecumenismo es diabólico, es satánico, es infernal, y la URI, este movimiento que está trabajando en pos de la creación de una religión única, y lo que ocurrió hace poquito tiempo atrás, como estábamos leyendo, ¿no es cierto?, la famosa House de One, Casa de Uno, en Berlín, donde se reunieron líderes islámicos, católicos, o cristianos como ellos le llaman, y judíos, no va a pasar en nuestro ministerio. Que el Señor les bendiga. Esto, hermanos, no nos debe producir miedo, temor, pavor, terror. Creo que es 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia,
y solamente los violentos o los valientes lo arrebatan, porque de los cobardes no se cuentan historias, de los gallinas no se cuentan historias. Hay que seguir firme en la sana doctrina, y aunque nos tengan identificados como la piedra de tropiezo, el obstáculo, la piedra en el zapato, ¿no es cierto? Somos para muchos esa pared que detiene la evolución natural de las cosas, el progresismo, el humanismo y toda esta diabólica creencia. Somos nosotros, pero Dios nos guarda porque Dios es con nosotros. Me parece que es en 1 San Juan capítulo 4, verso 4. Dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y Jeremías dijo, mas Jehová está conmigo cual poderoso gigante. Y Dios está con nosotros, fiel, tan fiel que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Espero que este posteo usted lo comparta con todos sus contactos. Le hemos dicho reiteradamente que los señores del Facebook, estos canallas, nos han castigado muchas veces y por eso nos castigaron disminuyendo considerablemente las notificaciones de nuestros posteos. Entonces cada vez le llegan a menos gente debido, ¿no es cierto?, a las políticas de Facebook, y que nos han castigado justamente por estos temas que damos. Pero nosotros seguiremos, y si en algún momento nos cierran en nuestro canal, censuran el Facebook, lo cierran, no hay problema, yo seguiré predicando estos mismos temas sí o sí. Pero usted tiene que hacer algo muy importante. Usted tiene contacto, tiene sus seguidores en su Facebook. Bueno, comparta con todos sus seguidores este posteo, y también vea esta temática, porque lo vamos a subir dentro de estas horas, a nuestro canal de YouTube, Tiempos Finales HD. Canal de YouTube, Tiempos Finales HD. Que el Señor les bendiga grandemente, y como siempre decimos y nos despedimos con este saludo. Maranata, Cristo viene.